Hola, 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 bienvenidos a otra sección de nuestra sección, nunca mejor dicho, de conoce a nuestro speaker, a nuestro ponente. Y en esta ocasión tenemos el orgullo y el privilegio de contar con una cara conocida justamente en Coaching Support Group, porque tenemos ni nada más ni nada menos que a nuestro compañero y colega, pues Eduardo Álvarez, que nos va a presentar la próxima charla el día 26 de mayo a las 19 horas, digamos, de la tarde, en Innovation Campus, calle Álamos, número 7. Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Antonio, Cuéntame. ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí al otro lado de la pantalla, porque siempre solía estar ahí y ahora Uh -huh. siento un poco desubicado, ¿no? Sí, es normal cuando se cambian un poco los roles, porque a veces no nos acostumbramos a estar del otro lado, como dice, al otro lado de la pantalla. Pues bueno, Eduardo, primero de todo, preséntate quién eres, qué haces, a qué te dedicas, para que la gente que esté viendo este vídeo pues que sepa a lo que quién eres, básicamente. Bueno, pues mi camino en esto del coaching, digamos, empezó hace ya pues casi 6 años, en el momento de la pandemia, ¿vale? Pero antes de eso, yo, Eduardo Alves, soy ingeniero de telecomunicación, me formé aquí en Málaga, ¿vale? Hace ya Uh -huh. muchísimo, muchísimo tiempo. Y mi camino al coaching vino un poquito a raíz de todo eso caos que vino durante la pandemia, ¿no? Uh -huh. Justamente, si echo ahora la vista atrás, digamos, ahí perdí totalmente el equilibrio, ¿no? Todo se movió, bueno, como todo, como mucha gente, y Uh hubo -huh. algo entre mí que decía, es que no puedo continuar así, yo necesito volver a centrarme, volver a equilibrarme, ¿no? Y Uh bueno, -huh. dio la casualidad de que el coaching o que apareció la oportunidad de montarme en el tren del coaching, que ya había conocido muy de pasada años antes a través de un libro. Uh -huh. Eh, pero ahí fue cuando me inicié y pues, fue una relación de amor directo, ¿no? Uh Por -huh. todo lo que cambió mi vida, incluso en la misma formación. Y luego, aparte, pues acompañando personas, pues como veo, ¿no? Que el coaching es capaz de impactar a las personas, mejorar su vida o los aspectos que quieran trabajar en las sesiones, ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, pues soy amigo, soy hermano, soy padre también de 3 niños maravillosos. Uh -huh. Y bueno, intento compaginarlo todo y equilibrarlo todo, que no siempre es fácil, ¿verdad? Bueno, a veces justamente eso, ¿no? Cuando somos coaches creemos que podemos aplicar muchas cosas, evidentemente, de que hemos aprendido, pero es verdad que la vida nos va, pues, como todo el mundo, nos va poniendo desafíos nuevos y vamos a tener que enfrentándolos, ¿no? Y a veces hay que estar en unos sitios ejerciendo de padre o a veces ejerciendo de coach, según la ocasión. Y bueno, pues yo que conozco a Eduardo un poco más cerca, pues sé que lo está haciendo muy bien, que es una persona con la que puede trabajar y confiar totalmente. Y sobre todo que es eso, que lo que ha aprendido, lo que ha formado, pues lo acabo de decir, ¿no? Ha contado que en la pandemia justamente fue cuando tomó ese camino, cambio de perspectiva y de momento pues le está haciendo muy francamente bien. Eduardo, cuéntanos también sobre la charla que vas a dar, que se llama Cuando todo se mueve. Cuéntanos un poquito qué es lo que pueden pues, descubrir en esa charla o que una pincelada, no hace falta que revele todo porque evidentemente no es interesante que la gente pueda verlo in situ. Sí, hay que dejarle un poquito de misterio, ¿no? Para que vengan a verlo. A ver, bueno, como tú bien sabes, el coaching es una metodología que engloba muchas disciplinas diferentes, ¿no? Y una de ellas es obviamente la inteligencia emocional, ¿no? Yo seguí Uh -huh. formándome, también como coach de equipos y tal, y hubo un momento que decidí ampliar un poco más mis conocimientos en esa rama en particular, ¿no? Eh, Uh -huh. Porque, digamos, muchas veces
no sé si te habrá pasado a ti que ocurre algo, un evento, alguna situación, y bueno, pues Ujú, las emociones te desbordan, ¿no? Y a veces que la gente me ujú, decía, bueno, pero tú no eres coach, y dije, bueno, sí, pero yo soy humano, ¿qué quieres que ¿sabes? También me puedo enfadar, también puedo llorar de frustración, ¿no? Y dije, bueno, ujú, voy a ampliar más esa parte de conocimiento, ¿no? Y vino a raíz de ese máster que hice en inteligencia emocional, ujú, eh, surgió la idea de esta charla, ¿no? Porque muchas, ujú, y relacionado eso con lo que he dicho antes, ¿no? Oye, quizá vivimos en una época, yo siempre lo digo, ¿no? Nos ha tocado vivir una época, eh, o la vida de nuestros padres era más dura que la nuestra, ujú, mucho más sencilla, ¿no? ujú, Es decir, ellos tenían menos ujú, recursos, como el caso de mi padre, pues habían salido o habían nacido poco después de que terminara la guerra civil y había condiciones duras de vida, pero era mucho más ujú, sencillo, ¿no? No había tanta cosa, tanta información, ujú, tanta saturación, ¿no? de cosas, ¿no? Y ahora a día de hoy, ujú, cualquier evento mínimo en cualquier lugar del mundo desencadena pues una serie de situaciones en ujú. el otro extremo, como el efecto conocido efecto mariposa, ¿no? Que altera la vida Sí. de millones de personas. ¿Vale? Que si la Ujú, guerra de Ucrania, que si bueno, la crisis económica de hace unos años, que si la pandemia, que si ahora esto de Irán, ¿no? Entonces, hay tanto cúmulo de cosas tan seguidas, ¿vale? Que, ujú, que tendemos a perder el equilibrio, ¿vale? Siempre ujú, algo que nos bambolea, ¿no? Como siempre el ejemplo del funambulista, o tengo la sensación de que vamos por la vida como un funambulista siempre en el alambre, ¿no? Intentando hacer ujú, aspavientos y cualquier movimiento para no caernos, ¿vale? Porque la vida ujú, nos está bamboleando de un lado a otro, ¿no? Y ujú, bueno, puede ser eso, situaciones globales, mundiales, pero puede ser en el trabajo, puede ser con los familiares, puede ser con los amigos, con los hijos mismamente, ¿no? Cualquier situación ujú, puede hacer que te desequilibres, ¿no? Que pierdas tu centro, ¿no? ujú, Entonces quería hacer una charla más allá de lo que suelo hacer como coach, ¿vale? Muy ujú, enfocada en intentar ayudar de alguna forma a la gente a encontrar formas sencillas, porque bueno, habrá muchas, pero bueno, formas relativamente sencillas de poder intentar volver a nuestro centro, ¿no? ujú, Cuando la vida te mueve, ¿no? ujú. El equilibrio a mí no me gusta definirlo como la ausencia, como la paz absoluta, ¿no? Y la ausencia de movimiento, lo típico de, bueno, que ya Ujú. está toda mi vida, ya está todo bien colocado, ¿no? Que no se mueva nada, no se mueve, tú no respires, o lo típico de, acabo de fregar el suelo, que nadie se mueva. Eso no ocurre nunca, ¿vale? No sé si no. Pero como eso no ocurre nunca, no podemos estar intentando controlarlo todo, que suele ser lo que solemos entender por equilibrio, ¿no? Ya lo tengo todo, ya lo quiero que se mueva, ya voy. Porque eso al final pues, Ujú, mucha más tensión, mucha más frustración, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuanto más luchas, pues ujú, más energía pierdes, terminas por enfadarte con la vida, ¿no? A pesar de que eres incapaz de controlar las cosas que pasan, ¿no? ujú. Es más Sí. sencillo que todo eso es decir, bueno, voy a encontrar dos, tres, cuatro, cinco formas que a mí me sirvan de, oye, cada vez que noto, porque eso es una de las cosas que vamos a hacer mucho hincapié en la sesión, bueno, como tú bien sabes, ¿no? Que eres coach de inteligencia emocional. Cuando yo soy Ujú, consciente realmente de lo que me pasa, cuando pongo conciencia, entonces cuando yo puedo notar que me he desequilibrado e intentar volver a ese centro, ¿no? ujú. Me gusta poner el ejemplo Eso de, no. me gusta poner el ejemplo de los bebés, ¿no? Cuando aprenden a caminar, Ujú, como ha dicho el funambulista, ¿no? Por ponerlo así en contraposición.
Sí. El funambulista va a poner alambre, pero va como muy tenso, muy tieso, de no me puedo mover, no me da un algo, intento no caerme, recupero el equilibrio y demás. Ujú, Y los bebés es todo lo contrario, empiezan a andar, empezar a moverse, se caen, ujú, se levantan, lo hacen como ujú, pueden, dan tres pasitos, se vuelven a caer, vuelven a ujú. levantarse, ¿no? Que es un poco lo que hace, lo que nos pasa a todos en la vida. Y lo hacen con total naturalidad, como diciendo, bueno, pues me he caído, pues me levanto otra vez. ¿Vale? Entonces Sí, ese sí. empuje de, oye, ¿qué hago cuando me he caído, cuando he perdido el equilibrio? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo de forma relativamente sencilla Ujú, para volver a levantarme o recuperar un poco el equilibrio y continuar, ¿no? ujú. Es, en cierto modo, pues un poquito la idea y la esencia de la charla del próximo martes. Pues la verdad que, nada, que con el ejemplo que has dicho ya has dado bastantes pistas, pero como bien dices, ¿no? Que es la estabilidad, ¿no? Todo en un mundo cambiante, o sea, en las circunstancias, si sabemos algo seguro es que todo cambia, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué es estabilidad? ¿Qué es estable? ¿No? Yo a veces lo hablo con algún amigo o familiares también que dicen, no, yo aquí quiero estabilidad, me pongo, si es que la estabilidad no existe. Es que no existe un todo completo y a todas horas, ¿no? No existe siempre, ni se puede estar siempre feliz, ni se puede estar siempre tampoco enfadado, Mm. ni se puede estar siempre triste. O sea, por ejemplo, se me apura, ¿no? Hablando de emociones, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues ya sabes que ya es verdad que siendo coach de inteligencia emocional como eres tú y como soy yo, pues que en el fondo es eso, esas emociones realmente lo que nos vienen a indicar que pues nos traen un mensaje, ¿no? En el fondo, las emociones de alguna forma nos traen un mensaje de acción, de oye, ha pasado esta situación, si te sientas triste porque tienes que pasar un duelo, tienes que pasar una situación, pero que sepas que puedes dar un siguiente paso y justamente en la charla seguramente vamos a sacar muchas conclusiones, sobre todo aprendizaje y sobre todo ejercicios, como dices, para poder aplicarlo de forma fácil. En ese aspecto, Eduardo, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida eso? Porque tú eras coach inicialmente de equipos, ¿no? Eras de un Sí, soy ejecutivo básicamente de... coach ejecutivo Uh y -huh, me ha tocado a trabajar en una empresa y demás, y también uh -huh. de equipos, sí. Y ahora, por ejemplo, que ya, como dices, has hecho también el máster de inteligencia emocional y tal, ¿qué diferencia o por lo menos cómo lo has notado en tu propia vida? ¿Cómo lo has ido asimilando? ¿Cómo lo has ido adquiriendo? Mm. A ver, cuando haces la formación en coaching, sí empiezas a poner más conciencia en lo que haces, como dices, pero cuando me metí más de lleno en la parte de inteligencia emocional, ahí sí te vuelves, o por lo menos a mí me ocurrió, me vuelve todavía aún más consciente, Uh -huh, sobre todo de las emociones. De, oye, mm, uh -huh, por ejemplo, muy típico. Ocurre algo, y con tres niños es más es el pan nuestro cada día, te enfadas, ¿vale? El niño que uh lanza -huh, algo, el niño que rompe algo, que le pega al hermano, lo que sea. uh -huh, uh -huh, Y te enfadas. Pues, en un momento, pues, y empiezas, y muchas veces, pues, como he dicho, ¿no? Las emociones, como humanos, y algunas veces las emociones nos desbordan y empiezas a chillar, uh -huh, para intentar poner orden o lo que sea, ¿no? Antes de empezar a meterme en todo esto del coaching y de la inteligencia emocional, uno se dejaba llevar, o sea, ¿no? Pues se dejaba llevar por ese enfado y uh seguía chillando incluso cuando había pasado la bronca, te seguía retroalimentando en ese enfado, ¿no? -huh, Ahora es muy diferente, ¿no? Porque cuando empiezas a chillar hay una parte de ti que te levanta la mano diciendo, ¿qué estás haciendo? uh -huh, ¿No? Dices, Ostras, es cierto, me estoy pasando, o unas veces te tienes que poner serio porque te has enfadado, pero luego te quedas con la sensación de sentirte mal. uh -huh, Pasado, y ahora me siento mal por eso, ¿no? Cuando pones esa conciencia en realmente en lo que haces y en las emociones, la forma de vivirlas uh -huh, cambia totalmente, ¿no? No porque la emoción cambie, porque sigue siendo la misma, pero cambias uh -huh. tú, ¿no? Entonces, la forma de enfocar y de intentar recuperar el equilibrio, o de alguna forma, la aproximación es totalmente, diametralmente opuesta, ¿no?
Ujú. Así es, ¿no, Edu? Y bueno, sobre todo es lo que dices. Te empiezas a ser consciente, empiezas a tomar, digamos, medidas, te pones posiblemente a pararte, ¿no? A decir, oye, párate, ¿por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué estoy a lo mejor sobredimensionando la situación? Cuando, pues bueno, puede ser algo muy puntual que evidentemente los niños como niños, pues hacen travesuras, hacen cosas y bueno, es que como los seres humanos, como cualquier adulto también, que a veces cometemos un error, hacemos una cosa, se nos cae un vaso, se nos cae algo o hacemos metemos la pata, nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto, Edu, ¿cómo por ejemplo ves en tu entorno, en tu familia, en tus amigos más cercanos, eh, si ves que justamente eso, el aplicar tú a ti mismo esto de la inteligencia emocional y cómo regularte un poco, gestionarte mejor las emociones, si ves un cambio respecto a eso en tu entorno, ya no solamente en ti, sino si tu entorno ven que, oye, pues mira, Eduardo, antes por esto te enfadabas de una forma y ahora, sin embargo, pues como que eres más diplomático, como lo entiendes, no sé si puedes darnos, pues eso, alguna pincelada o un... Mira, tengo una frase de unos compañeros de trabajo Uh -huh, que decía, yo antes era una persona que digamos que me enfadaba por todo. Estaba prácticamente todo el día uh -huh, enfadado, ¿no? uh -huh, Y lo notaba, lo sabía, lo que te he dicho antes, incluso te retroalimentaba. Cuando aquello se te bajaba el enfado, tenía que sacarlo de alguna forma y volver a continuar, ¿no? Porque ya llegó un momento que vivías en ese enfado continuo. Cuando empecé uh a -huh, trabajar en mí mismo y darme cuenta de las cosas y de lo que hacía y darte cuenta de la energía que pierdes de forma tonta y uh estúpida -huh. con ese enfado y todas estas cosas. Hubo una vez un compañero que me dijo, ¿quién eres tú y qué has hecho con Eduardo? ¿Vale? Eso fue, eso fue la primera frase que me marcó, ¿no? Pues diciendo, o gente que me veía y decía, te ves diferente, ¿no? Ya no pareces el mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cambiar por dentro, digamos, al final termina por salir fuera de alguna forma y la gente lo percibe mucho, ¿no? Totalmente. De hecho, una frase muy Se nota, graciosa se que nota. vino también a coalición de esto fue que me dijo uno, eso tú que te has metido en esto de la secta del coaching y estas cosas. Bueno, bendita secta, ¿no? Si justo te cambia para el carácter, para que sea para mejor. Efectivamente. Es que justamente eso, a veces cuesta entender, ¿no? Y yo entiendo, porque muchas veces nos pasa, bueno, a todos, y es que nadie está libre de todo estas cosas, ¿no? Un coach, por ejemplo, de inteligencia emocional, no, como decía al principio, no sabe todo y actuará a veces en momentos en los que también explota y sencillamente la diferencia, como bien dices, es que luego haces como una reflexión, una introspección, de decir, oye, ¿por qué actúo de esta forma ante esta situación? Habré sido medido, me habré quedado corto, que a veces incluso pensamos que nos hemos quedado un poquito más corto de lo que debiéramos, porque tenemos que expresar, ¿no? Las emociones no están justamente para eso, para que las expresemos y sobre todo tener en cuenta que el 80% de nuestras decisiones son emocionales. Entonces es importante e interesante saber cómo gestionarlas bien, Sí. porque ahí está el mayor hándicap, el mayor inconveniente que tiene la gente, ¿no? Cuando se habla de inteligencia emocional, sobre todo yo, por ejemplo, que me enfoco mucho en hombres, ¿no? Para que aprendan ciertas nociones, ciertos conceptos básicos. Eh, no es hablar de emociones por hablar, es sencillamente decir, oye, que sepas que esta emoción significa esto, que esto esta señal te está dando tal, y que hay cosas que nosotros interpretamos que nos lleva a provocar unas emociones internas que luego, precisamente, es eso, a lo mejor son desmedidas, están fuera de lugar y eso evidentemente afecta a nuestro entorno. Me ha Si gustado tú una te enfadabas palabra. mucho antes, ¿Mm? Perdón, Sí, termina. no, sí decía eso, que si tú, por ejemplo, te enfadabas mucho antes y ahora eres una persona mucho más, ¿cómo se dice?, más tranquila, más sencillamente con la que puedas, digamos, tratar, ¿no? No sé hasta qué punto, digamos, yo como te conozco de coach, no he tenido esa posibilidad de ver tu parte de enfadado, pero bueno, que es importante mantener el enfado. También es importante, o sea, yo digo, todas las emociones son importantes. Lo importante es saber cómo utilizarlas a nuestro favor y a favor de los demás. Efectivamente. Me ha gustado una palabra en concreto que has dicho que es la interpretación. Porque realmente lo que pasa es lo que pasa y lo que nosotros al final terminamos por sentir es lo que interpretamos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pues nos hace eh, eso, que las emociones se te vayan más de la cuenta porque realmente estás dando una interpretación a algo que ha pasado, ¿no? A mí me ocurre muchas veces, ocurre algo y me encuentro hablándome a mí mismo diciéndome cosas, ¿vale? Normalmente, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, pues cosas negativas, ¿no?
Antes pues seguía con eso y ahora hay una parte de mí que dice, ¿ya estás otra vez? Importante. ¿De esto de qué te sirve? ¿No? Y ya, digamos, parezco un poco como el Gollum y el Sméagol del Señor del Anillo. Oye, ¿ya estás otra vez? Sí, pero es que has visto que... Ya, 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 pero es que no te sirve de nada. Jo, la verdad es que tienes razón, ¿no? Vale. Y algunas veces me veo en esa tesitura y digo, oye, me estaré volviendo un poco chalado. Yo, yo creo que justamente esa es la parte en la que uno empieza a decir, realmente estoy o sea, aplicando esto bien, ¿no? Pero es que justamente te haces consciente, ¿no? Y empiezas a tener pensamientos de que a lo mejor durante mucho tiempo de tu vida la has utilizado, porque todo viene siempre de la interpretación que hemos hecho desde que éramos pequeños, ¿no? Y al final te das cuenta que si tú has actuado de una forma durante mucho tiempo, al final te acomodas, al final te acostumbras a actuar de esa forma. Y cuando eres consciente y cambias algo, si no a lo opuesto, por lo menos lo haces de otra forma, eh, claro que tienes que todavía, entre comillas, luchar con ese antiguo pensamiento de que tienes que enfadarte o tienes que actuar de esta forma porque fíjate lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, ¿no? Una persona o incluso uno mismo. A veces nos enfadamos con nosotros mismos mucho más que con los demás. Pero claro, es que ahí está lo importante. Es decir, oye, este pensamiento no soy yo, tampoco me representa. Sencillamente me está haciendo de guía para que yo vaya por ahí. Esto es como el angelito y el diablo en el Sí. ese, ¿no? Es importante pues decir, oye, ¿qué me beneficia en este caso? ¿No? Que a veces nos dejamos llegar y luego dice, bueno, es que no me beneficia, incluso me perjudica más que me beneficia. O sea, Ahí lo que esa... pasa es que cuando empiezas a hacerte consciente, ¿no? uh -huh. Cierto que ahí trabajar un poco en esa parte de la inteligencia emocional ayuda bastante. Eh, es que empieza, como te empiezas a ver Uh cómo -huh. actúas y cómo respondes, muchas veces no te gusta. Uh -huh. No te gusta lo que ves. Uh Entonces, -huh. obviamente a nadie le gusta sentirse mal consigo mismo. Y por eso quizás es muchas veces que la gente abandona. Uh -huh. Cuando empiezan a notarse así, dicen, no, Uh no, no -huh. quiero seguir por ahí porque yo siempre he sido así, ¿no? Esa ha sido la típica frase que dicen, bueno, no, yo es que soy así. No, bueno, eres así mientras tú decidas ser así. Si quieres cambiar, ¿vale? Sí. Que nadie te puede obligar a cambiar salvo tú mismo, ¿vale? Pero sí es cierto que duele, ¿no? Hay muchas veces que duele, a mí me ha pasado algunas veces que me enfado Uh y -huh. cuando me paro y me miro, Uh -huh. ¿no? Como esto de verse desde fuera, ¿no? Como si estuvieses viendo una película o en Netflix, ¿no? Y te ves a ti mismo haciendo Sí. ciertas cosas, diciendo ciertas cosas y dices, ostras, yo no quiero ser así, ¿no? Uh -huh. Pero hasta que no pones conciencia y te ves y entre tú y yo y te duele, Uh -huh. no empieza a cambiar la forma de actuar. Pero una vez que ya empiezas, como siempre digo, es como las Pringles, una vez que haces pop, ya es muy difícil Sí. parar. Ya te sale esa vocecita de dentro y te dice, oye, ¿de dónde vas? Que no, que ya sabes que no es por ahí. Vale, vale, vale. Bueno, bendita, bendita esa, ¿no? Bendita es, como dices, conciencia, ¿no? Porque empiezas a definirte, a identificarte, nunca mejor dicho, la palabra, el verbo ser, ¿no? Es que yo soy así, claro, soy así, tú lo defines. Ahora, si tú dices, en vez de soy así, soy una persona que quiere cambiar, entonces tú te estás definiendo como persona que quiere mejorar, que quiere cambiar. O sea, lo que vaya detrás del soy, en cualquier momento, cualquier persona que no esté escuchando o viendo el vídeo, podéis cambiarlo y evidentemente os vais a identificar con ese soy que... Si pensáis que soy insuficiente, que soy un negado, que soy un perdedor, pues al final os definís como tal. Pero sin embargo, si os definís como soy una persona que quiere crecer, soy una persona próspera, soy una persona que merece todo lo mejor en la vida, pues de alguna forma lo estáis definiendo y es vuestra identidad. Así que no, vamos, quien lo Bueno, esté escuchando ya te digo, es aplicar eso, es importante. pues oye, la charla del martes que viene, Uh -huh. no vamos a hablar, vamos a dar, digamos, un pequeño, vamos a empezar muy por encima por qué es la inteligencia emocional, ¿no? Porque realmente la charla va de eso, de inteligencia emocional, vamos a dar un concepto que ojalá Uh le -huh. ayude a la gente que vaya a Sí. saber qué es, a saber que incluso realmente la podemos estar aplicando todos los días, a lo mejor no lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Y Uh bueno, y -huh. a partir de ahí, pues eso.
dar esas herramientas sencillas. No vamos a hacer nada súper complicado ni complejo, que sea difícil de replicar en el futuro, ¿no? Es lo que he querido hacer un poquito. Hay que hacer cosas relativamente pequeñitas, simples, que se puedan aplicar en cualquier momento. Y Ujú. bueno, pues esperemos que espero de corazón que a la gente le sirva. Alguna me dirá, pues que esto ya lo sé. Sí, sí, probablemente lo sepa, ¿vale? ¿Pero la haces? No. Ah, bueno, pues Entonces, más delito tiene. pero bueno, eso, quiero hacer cositas que sean relativamente sencillas de hacer, de repetir, Ujú. para que eso, en cualquier momento que sentamos eso, que se nos mueve un poco Ujú. la vida, pues podamos intentar centrarnos de alguna u otra forma, ¿no? Esto no es como lo que se ve mucho ahora, de los 10 pasos para ser feliz, los 5 pasos para hacer la tortilla de patatas perfecta. Oye, si no lo sigo, ¿qué pasa? ¿Voy a ser medio feliz? Vale. Claro. Aquí mi idea es que se puedan, que no hace falta hacer los 5, los pasos, lo que vamos a ver, ¿no? Pues Ujú. hacer, pues uno, pues oye, pues hoy me ha pasado esto, pues mira, lo mismo utilizo o utilizo el tercero, o el séptimo o el octavo que vimos el otro día, ¿no? Pero bueno. Ujú. Por eso es importante, Eduardo, además que, como dices, son ejercicios que se van a llevar, que van a poder aplicar día a día y que de alguna forma le puede pues, quitar de tomar algunas decisiones o emociones respecto a familiares, amistades o con ellos mismos que evitan pues eso, ¿no? Que al final estés todo el día pues, de mal humor o de resentido, ¿no? Bueno, Eduardo, ya llegando un poco al final de la entrevista, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo, en qué redes sociales o en qué sitios te pueden encontrar? Pues yo estoy presente en LinkedIn, básicamente en mi red principal. Todos tenemos como una red en la que nos sentimos un poquito más a gusto. Yo trabajo mucho en LinkedIn Ujú, por el hecho de ser más la red ejecutiva, por decirlo, por excelencia ujú, ahora mismo. Ahí me ujú, podéis encontrar por Eduardo Jesús Álvarez, ¿de acuerdo? También posteo en LinkedIn, perdón, en Facebook y en Instagram. Me podéis encontrar por Eduardo Álvarez o EA Executive Coaching, que es también mi página web. ujú. ¿De Y acuerdo? por ahora ya la vida no me Y, da para más. Ya no bueno, me da también para, lo para podéis, meterme en TikTok, ni en Telegram, ni en Skoll, ni todas estas cosas que hay ahora mismo, demasiado, ¿no? demasiado, ¿no? Ya te digo que además teniendo, pues, siendo un padre de familia, cuidando de ellos y evidentemente con el trabajo y todo, evidentemente al final las redes sociales, también iba a decir que también forma parte del Coaching Support Group, precisamente, entonces que ahí también lo podéis encontrar de alguna forma, de forma pues, directa también, ¿vale? Coaching Support Group Málaga. Vale, pues Eduardo, sin más, despedirte y darte las gracias por esta entrevista y nos vemos el próximo martes a las 19 horas en Innovation Campus, calle Álamos número 7, pues con el Cuando todo se mueve, con Eduardo Álvarez. Un placer, Eduardo, de contar contigo de esta entrevista tan amena. Igualmente, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Chao.